Y bueno, integrantes del colectivo #Fiscalía que Sirva no asistieron a la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia que se realizó este lunes para escuchar a las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General. Esto luego de considerar que lo que se pretende hacer es aprobar un fiscal vía fast track que no responde a los estándares internacionales y que no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación. La organización consideró que el procedimiento no ofrece certidumbre de seriedad y precisamente para hablar de este tema se encuentra en la línea telefónica la maestra Lisa Sánchez México, directora general de Organización México Unido contra la Delincuencia. Lisa Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angélica Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. ¿Cuál es la razón por la que no asistieron ayer a la reunión que se realizó en el Senado en el marco del procedimiento para la selección de los candidatos, donde saldrá finalmente una terna? Pues mira, como bien apuntaban ustedes en la nota y posterior a la nota, sí. La razón por la que no acudimos es porque consideramos que el proceso no es el adecuado para elegir con seriedad a un fiscal general. Mencionabas tú algunos elementos, quisiera yo complementar otro. El primero es que estamos viendo 27 aspirantes, de los cuales sabemos desde antes de la toma de posesión del presidente de la República que hay por lo menos 3 perfiles que ya se habían presentado como la terna del presidente. Sabemos que los 27 candidatos que hoy conforman la lista no tendrán el tiempo suficiente para ser escuchados en la Comisión de Justicia. Tiene cada uno asignado alrededor de 10 minutos y en esos 10 minutos, pues por supuesto que no caben al menos 10 preguntas fundamentales que los estándares internacionales, como ustedes bien señalaban, exigen de un candidato serio a ocupar el puesto más importante del aparato de impartición de justicia de un país. No vimos preguntas serias, vimos ideas sueltas sobre cuáles serían las 5 prioridades de la política criminal de ese nuevo o nueva fiscal, cuál es, si conoce el estatus de presupuesto, cuál es por ejemplo, la pregunta sería cuál es el área dentro de la fiscalía que requiere mayores recursos, cómo modificaría las asignaciones presupuestales, términos de personal, etcétera. Hay al menos 10 preguntas que se han identificado de verdad ya como estándar internacional que un aspirante a un puesto de alto nivel en el aparato de justicia debería responder. Estas audiencias que estamos viendo, estas entrevistas, pues por supuesto no corresponden a esto, y eso nos regresa al punto que hemos discutido durante ya varios años adentro del colectivo, que es realmente era necesario tener un proceso de selección del fiscal a través de la reforma constitucional al artículo 102 que nos diera certeza en esos 3 elementos de los cuales ustedes mencionaban ya uno, ¿no? El primero es realmente el perfil idóneo del candidato, el segundo es el principio de la máxima publicidad y transparencia, y el tercero es, por supuesto, los mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil y otros actores que nos permitan hacer un escrutinio y una auscultación seria del perfil del candidato. Con este análisis que nos hace sobre las encuestas, sobre las entrevistas, sobre las mismas preguntas, ¿consideras un poco que ya está perfilado o definido quién será el próximo fiscal o todavía no? Pues mira, nosotros consideramos que hay elementos de preocupación que sí nos podrían hablar de un proceso en fast track precisamente, ¿no? Hay grandes analistas de los temas de designación de fiscales que han identificado al menos 3 mecanismos de selección: el idóneo, el del perfil correcto, el del caballo de Troya y el de fast track, ¿no? Nosotros en realidad estamos viviendo un proceso de selección fast track, donde los 3 candidatos del presidente conforman la lista de 27, donde el proceso se está haciendo con los tiempos demasiado apresurados para salir en un periodo extraordinario, y donde lo más probable es que de esos 27 candidatos sobrevivan los 3 candidatos del presidente en la lista de 10 que le presentarán, y la terna seguramente llevará al menos uno de esos 3, lo cual nos hace pensar pues que en realidad el proceso alrededor es más bien un relleno para seleccionar a una de las 3 personas que ya se quería seleccionar de antemano, ¿no? ¿Podemos hablar quizá de Alejandro Gers Manero?
de Alejandro Hertzmanero, de Bernardo Batis, ¿no? Hay ahí ciertos perfiles que se nos mencionaron, insisto, desde la campaña. Eso no quiere decir que estas personas no hubiesen podido participar, y eso creo que lo tenemos que dejar muy claro. Simple y sencillamente que sí se tenía que completar con el resto de candidatos la posibilidad de elegir verdaderamente quién fuera el perfil más idóneo y que pudiera dar las mejores respuestas, sobre todo porque ustedes lo apuntaban muy bien en la nota de contexto y en la nota anterior, pues vivimos en un país que tiene una sed de justicia muy importante y donde quizás el elemento que más desiguales nos hace es quiénes somos frente a la ley y cómo accedemos a las instituciones de administración y procuración de justicia. ¿Afectará a la justicia que el fiscal sea una persona llegada al gobierno? Pues sin duda uno de los criterios más importantes a tener en cuenta en la selección es la autonomía y la independencia de la persona, además de sus credenciales de trabajo judicial y la posibilidad, por ejemplo, de tener interlocución efectiva no solo con los otros poderes, sino al interior de la judicatura misma, ¿no? Entonces, puede ser un elemento de preocupación, sobre todo cuando estamos hablando de que este va a ser el fiscal que fundará verdaderamente la Fiscalía y el encargado de implementar la nueva ley orgánica de la Fiscalía General, que no será sin duda una tarea sencilla. Agradecemos a Lisa Sánchez, directora general de Organización México Unido contra la Delincuencia, por estos comentarios para la audiencia de Radio Educación. Lisa, muy buen día. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta pronto.